Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su podcast Diseño en Evolución. Hoy estamos con una invitada muy especial. Estamos con una maestra igual de la Universidad Anáhuac Jalapa. Estamos hoy con Ina Hristova. Hristova. Sí, Perdóname por... sí, no pasa Perdóname. nada. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer coincidir. Bueno, y vamos a empezar primero por lo primero. Entiendo que tenemos algo ya como preestablecido, algo preprogramado, ¿no? Pero pues primero me gustaría pues empezar preguntando ¿quién es Ina? ¿Quién soy yo? ¿Quién es? Bueno, yo soy Ina Hristova, vengo de Bulgaria y desde 5 años estoy aquí en Jalapa, en Veracruz. Soy ilustradora y pues diseño libros, hago la ilustración de varios libros que les traigo hoy también y pues espero que, que se dé como un lugar para un diálogo sobre el diseño, sobre la ilustración y sobre el quehacer editorial. Wow. Pues platícame cómo inicias, porque bueno, principalmente esto va para toda la comunidad de diseñadores, ¿no? Pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo es que descubres tú tu pasión en artes plásticas, ¿no? Principalmente, ¿cómo es que inicias? ¿Cómo es que afrontas Lina de, pues no sé si allá sea preparatorio, porque pues para los que no saben, ustedes De de Bulgaria. Bulgaria, no sé cómo vayan los grados allá. Igual es preparatorio, un Sí, bachillerato. pues yo estudié preparatoria como un bachillerato Ujú. lingüístico, entonces por eso hablo español. Ok, ok. Entonces de ahí pues me metí como a estudiar historia del arte, Ujú. que era en una academia artística, digamos, Academia de Bellas Artes de Sofía, que da una preparación como muy, muy específica porque es tanto teórica para que seamos curadores del arte, para que tengamos proyectos culturales, pero también tiene una parte de formación pedagógica y también de trabajo en talleres. Ok. Entonces ahí descubrí, bueno, desde antes dibujaba, pero descubrí que esta pasión de cómo se hacen las imágenes, qué nos quieren contar las imágenes, es lo que realmente quiero hacer, ¿no? Entonces, en estos talleres me metí en grabado, en ilustración, en escultura, pintura, fotografía también. Entonces, pues fue como una pasión que iba desarrollando cuando estaba en la universidad. Ujú. Y pues al terminar la carrera, que son como 4 años, pues sales como un especialista en historia del arte y pedagogía artística, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé como a dar talleres, también como a preparar exposiciones y a mover mucho como proyectos culturales. Y terminé en Barcelona estudiando ilustración. Me mudé de Bulgaria y empecé como a vivir en Barcelona y ahí estuve 10 años, ¿no? Entonces ahí fue donde me encaminé hacia la ilustración y hacia el mundo editorial y más especialmente hacia el libro infantil, libro álbum, Ujú. que es como una pasión mía para narrar historias, ¿no? Como Ok, por ahí. claro. Y ¿cómo? Bueno, es una pregunta un poquito general, Ujú, digámosle, ujú, porque muchas personas que tienen un poco este estereotipo, no sé, como ujú, estigma, no sé cómo se diga, pero esto que el arte, o bueno, esta parte del arte, puede ser algo que cueste mucho más trabajo que el promedio, por ejemplo, en trabajar, por así ujú, decirlo, ¿no? ujú, Es algo que ujú. muchos dudamos, me considero también. Hoy Sí, en día sí, yo sí, sí. también he desarrollado proyectos con producción Ujú, con más personas que pues, me ha dado a entender que sí, precisamente hay campo, se puede vivir de esto siempre y cuando pues tengas esa constancia, ¿no? Pero ¿qué le dirías a alguien que está como en esa duda, en esta familia que ujú. dice, no, pues malamente te vas a morir de hambre, ¿no? Como normalmente se dice. Sí, pues hasta ahora no me he muerto de hambre, pero dijiste una palabra que para mí es muy clave, que es la constancia, Ujú. y siento que hay como una especie de enamoramiento hacia la profesión, ¿no? Ok, Como empezar a ver tu trabajo como parte de ti, ¿no? Como algo muy personal. Y siento que no puedo dividir tanto como mi mundo, mi mundo personal, mi mundo interior es también la ilustración, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante conocerse a través del mundo, a través de tus gestos, a través del dibujo y vincularlo como con tu personalidad, ¿no? Entonces, siento que ese enamoramiento es clave para seguir y para intentarlo y para aventarte, como se dice aquí.
aventar de ese mundo y siento que es como muy retador. Es una de las cosas que siempre me ha movido, ¿no? Que con cada proyecto aprendo algo nuevo, que me vuelvo como más versátil, ¿no? Como que me reto a mí misma a no estancarme, ¿no? Y son cosas que me mueven, ¿no? Como que me gusta hacer. Wow, se podría decir que nunca paras de aprender. Sí, así es. Y por eso también doy clases, porque es como una cosa que me mueve es mucho la curiosidad, ¿no? Ujú. Y he descubierto también mientras estaba en mi clase de ilustración que me gustaba siempre como pararme, ver lo que hacen los demás y me salía como dialogar, ver qué consejos se podrían como dar, ¿no? Y como que me salía Una como una... verdadera Sí, curiosidad intelectual, ¿no? Se podría sí, decir. pues podría decirse así, ¿no? Como de cómo alguien hace las cosas, ¿no? Cómo me acercaba a ciertos compañeros. Luego hicimos una asociación artística con mis amigos en clase de ilustración y a partir de ahí empezamos a movernos, a producir nuestras piezas. Hicimos diferentes tipo fanzine, publicaciones, calendarios, íbamos a ferias, ¿no? Y todo esto pues te nutre para ver cómo los demás gestionan los proyectos, cómo resuelven, ¿no? Y siento que es algo como muy bonito hacerlo en comunidad, ¿no? Ujú, Y creo que todas las cosas como que están unidas entre sí, ujú. porque a raíz de esto hicimos en Barcelona un espacio que se llamaba Spy Brut y ahí dábamos talleres de grabado, de ilustración y era una galería donde podíamos como mostrar el trabajo de jóvenes artistas que están empezando y poder venderlo, ¿no? Ujú. Y pues todo está vinculado al proyecto actual que tenemos con Joan Vázquez, que se llama Lápiz, que es Próximamente aquí. sí, próximamente también invitado, que yo creo que es como un proyecto que nos enriquece a ambos, pero también hemos creado como una comunidad muy bonita en la que podemos compartir, seguir formándonos, Ujú, porque Lápiz es un estudio que proporciona un espacio para diferentes profesionales que pueden dar talleres, nosotros mismos también damos talleres ahí, y por cuarto año hemos desarrollado un diplomado en ilustración que se llama La Piedra en el Estanque, y cada año, pues de enero a julio, hacemos como esa formación profesional en ilustración narrativa, editorial, etcétera, ¿no? ujú. Ujú. Wow. Digamos que una parte interesante que creo que es pues bastante memorable de mencionar, digámoslo así, es esta parte que estuviste en Barcelona, ¿no? Me Ujú, comentas. sí. ¿Cómo fue mudarte de Bulgaria a Barcelona y digamos que hacer este emprendimiento, se podría Ujú, llamar? ujú. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, pues es, es justo un acto también de rebeldía, Ok. un acto también de curiosidad y querer aprender más. Ujú, Entonces yo veía que pues en Bulgaria me había como hecho el camino más hacia la historia del arte, ¿no? Y como que las cosas sucedían de una cierta forma, ¿no? Y un viaje que hice a Barcelona me hizo ver que quiero hacer esto, ¿no? Que quiero mudarme y estudiar ahí, porque hay muy buenas escuelas, realmente Barcelona es como un lugar que se ha hecho famoso por sus escuelas de ilustración, ¿no? Que hay muy buenos maestros, ujú. y entonces descubrí estos espacios y como que puedo generar una comunidad. Y sí fue como muy retador porque mudarse a vivir sola primero, ¿no? Como el idioma también, pues Claro, sí, 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 cierto, porque cierto. tenemos una cultura muy diferente a la hispanohablante, Ujú. entonces sí fue como un reto y un crecimiento, porque pues yo me fui con 21 años, Ok. 22. Wow. ¿Cómo fue pues ahora sí que fundar ¿cómo se llama el lugar donde hacían los talleres? Espai Brut. Spy Brut. Espai Brut es Ok. como, está en catalán, entonces Ok. estaba con amigas catalanas, ahí fundamos este espacio entre 4 personas y pues lo íbamos llevando como un taller, luego se sumaron más personas como un espacio donde compartíamos para trabajar en nuestra ilustración, ¿no? Pero pues en la entrada pues era como una pequeña galería donde podíamos como mostrar nuestro trabajo y lo que hacemos. Y a raíz de esto pues empezamos a hacer talleres, nos invitaban como en diferentes festivales para hacer talleres, para participar. Y yo creo que ahí se dio un poco más como mi vocación como maestra, ¿no? Sí. Porque sí
sí disfrutaba mucho como compartir en talleres de grabado e ilustración. Sí. Wow. Ujú. ¿Cuál fue el trabajo que más admiraste estando dentro de De este estos talleres? Ajá. colectivo, pues me gustó mucho trabajar como con unos festivales, también trabajamos con diferentes escuelas, nos movimos bastante, yo Entre creo. distintas áreas, ¿no? Sí, En sí. festivales, por ejemplo, ¿cuál fue como que ese trabajo Ujú. que recuerdas como Ah, con sí, mayor... sí, pues hicimos, mira, hicimos un trabajo entre varios colectivos artísticos que se llamaba La Apiconadora o algo así. Era un proyecto de grabado que Ok, teníamos que hacer una revista gigante en tela. Entonces hicimos como placas de madera, las grabamos con gubias, ok, las entintamos y las imprimimos con una gigante rueda que nos teníamos que subir sobre esta rueda e ajá, imprimirlo sobre la tela. Y era una cosa que ocupó como el patio de una fábrica y wow, eran como las telas gigantes impresas con estas, como unos carteles, imagínenselo, impresos sobre estas telas, ¿no? Como una revista en tela, como un proyecto como muy ambicioso y luego te duelen las manos de de estar, sí, tallar, sí, sí. porque eran piezas muy, muy grandes, ¿no? De, en ese sentido, me acuerdo de este proyecto, pero hay muchos, ¿no? Como de colaboración y de Claro, claro. enriquecimiento, ¿no? Wow. Ujú. Ya avanzando un poquito más, Sí. veo que pues hay mucho por dónde ir, por dónde explorar, Ujú. y me gustaría saber pues un poquito más acerca de tus trabajos más actuales, ¿no? Ujú. Cosas que tú digas, wow, esto es lo que en este periodo, digámosle, Sí, veo que traes un poco de material sí, y pues me gustaría pues que nos compartieras un poco acerca de eso. sí, pues les he traído como unos libros que he ilustrado. em, A la cámara de acá. bueno, este se llama A veces el bosque. He traído una edición en catalán que es de un autor que se llama Alex Nogués y es un formato que me gustó mucho. Es una encuadernación holandesa y es un libro como muy interesante, como en ese sentido es como una libreta de viaje, ¿no? Ok, Y aquí tenemos como un texto sobre la naturaleza y voy ilustrando como esta edición, que es de una editorial portugueso-catalana que se llama Akiara Books. Entonces aquí tenemos como un poco el contenido del libro, que en ese sentido aquí trabajé con acuarelas, con lápices, ¿no? Y para mí fue interesante trabajar como en esta edición también porque era retador hacer una adaptación a la portada que estaba impresa en serigrafía, ¿no? Nada que ver con el contenido dentro del libro a nivel técnico, ok. pero aquí pues es un reto de reducir tu imagen a 2, 3 tintas. Ujú, Entonces aquí está portada y contraportada. ok, Y es un trabajo que me gusta mucho. Este tipo de libro se llama libro álbum, ok. porque está destinado como a los niños y tiene como un lenguaje muy específico entre imagen y palabra, ¿no? Si tenemos solo el texto, debería convivir con la imagen de una manera muy completa, ¿no? Y este libro álbum específicamente es de no ficción, porque trata como algo sobre la naturaleza, te Ujú, cuenta como diferentes aspectos del bosque, ¿no? sí, Y pues en ese sentido también les traigo otro libro de no ficción, que es un viaje a la vuelta del mundo de una periodista que se llama Nelly Bly. ujú, Y este es otro libro que ilustré y diseñé para otra editorial que se llama A Fin de Cuentos, que es de Bilbao, de España. Y entonces aquí el reto fue adaptar el libro a un lenguaje periodístico, ¿no? Como ujú. que tanto el diseño como la ilustración tenga este aspecto. Entonces usé como estas columnas, las capitulares, tenía como algunos titulares también, como esa jerarquía a nivel de diseño, pero a la par como guardar ese aspecto del libro, Claro, como que claro. puede comunicar a través de la imagen también. Usé diferentes imágenes que son como spot, otras que son en página completa, otras como en doble página. Y aquí también tenemos como un aspecto editorial importante que fue la decisión de trabajar con tintas Pantone, Ok, que aquí la mezcla se genera a partir de 3 tintas, que son el rojo, amarillo y el azul. ujú, Entonces generan estos valores interesantes. ujú. Y para mí fue un reto por completo porque tenía que dedicarme a toda la edición, ¿no? Claro, claro. Y pues el libro se edita en 3 idiomas también.
Y aquí tenemos como, por ejemplo, en el medio tenemos una página que se despliega. ¡Wow! Entonces, Ah, es de los aquí, dos. Ah, sí, de los dos lados y es como un mapa y aquí están los viajes de la autora, de Nelly Bly, sí, sí, sí. y aquí se encuentran con Julio Verne en el medio de la página y se dan un brindis porque Julio Verne escribió un libro sobre Phileas Fogg que dio la vuelta al mundo y entonces esta autora periodista fue la primera mujer a dar la vuelta al La vuelta mundo, al ¿no? mundo. Entonces, como el mundo como un elefante. Como un elefante. Sí, ¡Wow! Todo sí. esto es muy interesante como algo tan, digamos que, o algo tan raro de ver como es un formato álbum, por ejemplo, Ujú. es muy impresionante cómo logras hacer que las ilustraciones convivan con el propio formato Sí. del libro, ¿no? Hay una cosa que, bueno, tomé clases con la maestra, Ujú, evidentemente, y una cosa que comentaste en una clase que muchos piensan que los libros pueden llegar a ser aburridos ujú. a día de hoy. Frase que no me representa antes que alguien diga algo. Me gustaría que mm, me platicara cómo es que podemos hacer un libro dinámico. Por Ujú, ejemplo, este libro que está en un formato distinto, ¿no? Algo que puede llamar la atención. ¿Cómo es que un formador de libros a día de hoy hace un libro así de dinámico, así de ujú, impresionante, que ujú. te llame la atención? Pues es un reto difícil porque no trabajamos solos, Ujú. trabajamos con un cierto presupuesto, que también es como algo limitante. Como el que Y estamos ahorita manejando. sí, también, pues esto nos vuelve como muy, muy versátiles y como Ujú. que podemos improvisar muy bien. Y en ese sentido, editar un libro a tres tintas podría ser más económico que incluso como trabajar con las tintas offset en CMYK. Y aquí nos movimos mucho por la decisión también como editorial, como aquí detrás hay una dirección artística que también asumí yo en esta edición para tomar decisiones sobre imagen, diseño, texto, formación, formato, ¿no? Como casi todo, ¿no? Porque en algunos aspectos no tomo estas decisiones, ¿no? Hay una persona detrás, aquí en este caso la dirección artística es con la editora, que es Inés Caster Branco, y ella toma las decisiones de que se va a editar de cierta forma, que se va a encuadernar, ¿no? Pero en esta edición, pues tomé, y en otros libros que les voy a mostrar, pues tomé las decisiones de dirección también, Ujú. y pues tienes que comunicarte con imprentas, ver de qué forma Claro, claro. se van a llevar como estos, en este sentido, pues los libros, ¿no? Porque a veces decidimos poner como una laca, no sé si se ve en la cámara, pero por aquí tenemos una laca UV que va cubriendo la portada. ¿En qué idioma está primero? Ah, sí, en búlgaro. En búlgaro, Sí, aquí claro. tenemos una edición de un libro. Mi mamá es escritora, entonces Ok. trabajamos juntas y Ambas creamos, artistas. sí, y creamos una editorial que se llama Boboleche en Bulgaria. Entonces seguimos editando libros y aquí les traigo dos de la editorial. De hecho, había traído otro, pero creo que se me quedó, sé que me quedó en casa, que es un otro formato como también interesante. Y aquí tenemos, por ejemplo, este libro que es otro formato más cuadrado, ¿no? Como que aquí tenemos una edición como una elección de papel, como más Distintas texturas, ¿no? distintas Ajá. texturas, ¿no? Yo creo que conectamos muy bien a través de lo matérico del libro, que no tenemos que quitarnos como, pues no es solo el texto, no es solo la imagen, es la materialidad del libro que traemos delante de los niños, porque son como, ah, pues son nuestros lectores, ¿no? Claro, claro. Principales, pero también los adultos que tienen que tomar el libro, leerlo a un niño Ujú. o que sea cómodo de tomar en las manos, de que sea cómodo de enujear, ¿no? Todas estas materialidades sí importan. Y pues este es el otro libro, que aquí tenemos un relieve, un ligero relieve sobre estos elementos que están impresos en portada, ¿no? Y aquí pues también estos elementos que son las guardas, son una parte narrativa de la historia, Ujú. ¿no? Podemos extender la historia en estos espacios que son
puramente editoriales, ¿no? Ujú. Normalmente conocemos los espacios para la ficha como, Las partes más técnicas, sí, ¿no? la Del, informativa, ajá, de dónde se editó, quién es el autor, el printed in, ISBN, ajá, sí, justamente, pero extendemos la imagen para dar, ¿no? Repetimos un poco la como la portada igual, ajá, portadilla, ¿no? la Estos portadilla, sí. espacios nos dan la posibilidad de seguir la narración, de empezar la narración, ¿no? Claro, De dar claro. como ciertos elementos y guiños. Y aquí pues tenemos sobre todo el uso de la doble página en Wow. este álbum que apenas salió, ¿no? Cómo se ¿Qué va la edición pintura. es? Ay, Esta sería como la primera edición la del primera libro. edición. Ujú, ¿De sí. qué año más o menos? Este es de este año Ah, que de este salió, año. sí, Ah, es 2024. una exclusiva entonces. Les traigo cosas nuevas. Y este se editó, ya es la tercera edición que Ok. se vendió bastante bien y tiene como muy buena recepción con los niños. Ujú. Y este proyecto también lo estamos llevando en un proyecto de animación. Entonces es algo interesante cómo un proyecto pues, de literatura puede dar vida a una serie, a un corto de animación. Ujú. Y en este sentido, mi hermana, que tiene una productora de animación, va llevando este proyecto, un proyecto que se ha inspirado en el libro. Ella ha escrito el guión de la serie, entonces lo va moviendo en diferentes festivales Ujú. para buscar financiación, ¿no? Y entonces siento que es como algo muy, muy bonito que se ha generado algo como un libro que ha llegado a ciertos lectores, pero que puede expandirse ese mensaje y es lo bonito también de trabajarlo De en lo familia. editorial, ¿no? Y Ujú, que estar sí, en, pues sí, una familia de artistas sí, propiamente. sí, 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 Antes de pasar con el último, que sí. ya queremos llegar a este Ujú, último, quiero preguntarte algo que alguna vez una colega suya y ujú, una maestra mía, excelente maestra, que algún día estará aquí, que quisiera que no sé si desmentir es la palabra, ujú. pero que hicieras, ahora sí que del saber público, que hacer un libro, este o cualquiera, puede llegar a costar lo mismo que hacer una casa. Mm. ¿Es verdad eso? A nivel de tiempo, sí. Ok. A nivel de esfuerzo, quizá también. Sí, es como es edificar algo, es Ujú. también, es un hijo, el sentimiento es como esa gestación, esa duda también, porque yo creo que aunque tengamos mucha experiencia o poca experiencia, siempre tenemos esa duda de si estamos haciendo las cosas bien, ese temor al papel en blanco, de si las cosas como tienen suficiente cohesión, ¿no? Claro. Entonces, una vez que salga, o más bien, mandamos los archivos a imprenta, hay una tensión increíble en el estómago, Ok. como de, ojalá salga bien, ¿no? Ojalá reciba sus lectores como, y siempre sale bien, ¿no? Como que aunque haya errores, yo ya Sí, sí, suelto sí. esta parte, pero sí hay como un miedo interno, y me imagino que en cada profesión cuando hacemos algo así de importante como una casa, ¿no? Sí. Pues hay como algo de tensión de ojalá salga bien, ¿no? Y por ejemplo, a nivel de, vamos a hablar ya Ujú, más en orden, digámoslo, ¿no? ujú, A nivel de presupuesto, es un diseñador, ¿no? Un corrector, me parece, un editor, a la ujú. imprenta, todo ese proceso, ¿cree que pueda llegar a costar lo mismo que hacer una casa, por ejemplo? Bueno, no es tan costoso como Ok, construir una casa, me mintieron. pero depende de la editorial, depende de la Ok. edición, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, en un catálogo que representa una exposición en una institución muy grande, Ujú. capaz que sí, ¿no? Depende mucho de la edición. Este tipo de ediciones son más económicas, pero siguen siendo las más costosas dentro del mundo Del editorial, ramo ¿no? editorial, Porque claro. aquí tenemos en todas las páginas impresión a 4 tintas, tenemos tapadura, tenemos pues, ciertos acabados, ¿no? de costura Ujú, que enriquecen mucho la producción, ¿no? ujú. En ese sentido, pues sí es como una inversión muy grande, y sobre todo creo que en el mundo editorial, en las pequeñas editoriales,
lo más costoso es almacenar estos libros. Aunque suene Ok, absurdo, el almacenaje es lo más lo más costoso costoso. de una editorial. Y también existen como ciertos apoyos, ciertos como, pues pueden ponerse los libros en preventa y que ahora Mm, está muy moderno esto, ¿no? Como de las preventas, ¿no? de la preventa del libro y así moverlo, ¿no? Como, Sí, 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 claro, claro. ujú. Y bueno, ya platícanos un poquito más de De esto. pues este es un libro, ¿Cómo se llama? se llama Las nietas de Baba. Ok, Aquí he traído la edición en catalán, porque se editó también en catalán, en búlgaro y en español. ok. Entonces es un libro que escribí e ilustré. Es una edición aquí de A Buen Paso y nosotros luego compramos los derechos para editarlo en Bulgaria también, Ok. que es un cuento que me contaba mi abuelo y decidí contarlo a los niños. Entonces lo voy a abrir para mostrarles. Aquí decidimos como que no va a haber imagen, pero Ujú. en la portadilla hicimos una imagen como, Es como un módulo, ¿no? sí, Ajá. sí, como un poco con la vegetación, y aquí abre la imagen de una abuela que vive en el bosque, ¿no? Y esta abuela se encuentra con un lobo, pero y el lobo se la quiere comer. Es el típico clásico Sí, sí, sí. cuento, pero en el momento que se lo encuentra, la abuela es muy astuta y le dice, no, yo tengo 3 nietas, mejor te lo comes ahí. Entonces lo invita al lobo a que se coma las nietas, pero entonces hay un juego de palabras, como ahí como muy, muy rico, Ujú. porque en búlgaro es como una lengua que puedes inventarte palabras a partir de, Ok. ¿no? Entonces hay como mucho juego lingüístico ahí. Sí, sí, sí. Y el reto fue que yo lo escribí en español, ¿no? Y ya luego lo tuve que escribir en búlgaro también y se Wow. tradujo en catalán. Entonces esta edición supuso como un reto también para mí. Lo trabajé en pandemia, cuando 2020 más o menos. teníamos más tiempo en la vida, yo creo. Sí, sí, y, ahora lo que sí. y aquí este libro pues me trajo muchas alegrías, no sé, y creo que desencadenó una fuerza en mí, como más confianza en poder contar mis propias historias. Ujú. Y en ese sentido es un trampolín como para que pueda trabajar en mis propias historias. Y ahora Wow. mismo estoy escribiendo varios proyectos y estoy como desarrollándolos para que vean luz próximamente, ¿no? Es un trabajo, ay, Ay, aquí un ahí extra tengo su... también. Es un trabajo muy complejo. Bueno, esto que siento yo, ¿puedo? Sí, Ok. adelante. Siento que, wow, tanto, bueno, vamos a ver en cuál, en esta, eh, este tipo de ilustración, más o menos, ¿cómo realizas este tipo de ilustraciones? Si Bueno, podrías. esta imagen, por ejemplo, está hecha con pintura wash, que es Ok. como un tipo de témpera, con diferentes lápices, y entonces mi reto fue aquí como trabajar mucho el color saturado, ¿no? Como trabajar con muchos amarillos y como contrastar con los tonos azules. Entonces, primero hago un storyboard de toda la imagen, como texto e imagen, cómo se cohesionan, cuál es el ritmo del libro, cómo decido hacer las doble páginas, cómo decido hacer este tipo de imágenes que envuelven el texto, ¿no? Que también es como, que hay un cierto ritmo también con lo tipográfico, o de repente como hago este tipo de imágenes que aparece el personaje varias veces, que nos habla del tiempo, de cómo se hace el viaje del héroe, del personaje aquí en esta narrativa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo primero que hago pues es maquetar, Ujú. digamos que tengo ya el texto y entonces empiezo como compaginar, como Ujú. ponerlo en página y ver cómo es la lectura, y lo leo muchas veces en voz alta y luego empiezo a dibujarlo en un storyboard, ¿no? Ok. Como para ver estos detalles. Luego empiezo desarrollando como los personajes, pruebas técnicas, y ya luego me vuelco a hacer como las imágenes más concretas, ¿no? Claro. Ujú. Wow, todo esto en general es muy impresionante, es muy complejo también Sí. de entender cómo pues un artista plástico en este Ujú. caso, pues puede llegar a hacer producciones editoriales, ¿no? Y más que son, se van a imprimir a gran escala, cosas de ese estilo, ¿no?
En serio me gustaría seguir platicando de esto. Entiendo que puede que Sí. haya algunas limitantes de tiempo. Ya por ir cerrando, platícame, ¿cómo es que llegas aquí a Jalapa? Bueno, esta es una historia muy interesante. Como estaba haciendo grabado, estaba haciendo litografía, especialmente en Barcelona, una amiga mexicana me dijo de la existencia de la ceiba gráfica. Ah, la Sí, Celia, sí. sí, como un espacio decía, este es tu lugar, ¿no? Así Sí, me sí, sí, dijo, sí. yo eso lo recuerdo. Y me había visitado ahí en Barcelona y se dio la oportunidad como un mes, creo que un mes después que vi que habían sacado la convocatoria de ser residente de trabajo en la Ceiba Gráfica. Entonces Ok. apliqué. Ahí en este espacio, la Ceiba Gráfica es un espacio increíble, es una casa del grabado, hacen papel, imprimen litografías, grabados en calcográficos. Entonces fue como un sueño, ¿no? Yo apliqué y ahí pues me seleccionaron y entonces me fui hace 4 o 5 años, Ujú. 2019 me fui, para hacer una residencia de 2 meses, ¿no? Ok. Sí. Y ahí pues decidí quedarme, decidí hacer como este viaje porque resonó todo en mí, ¿no? Estar aquí, conecté mucho con todo Con la aquí, con la ciudad, gente, con la ciudad, con las calles empinadas y empedradas. todo, todo. Jalapa. Sí, con Jalapa, sí, sí, Sí. sí. ¿En qué año llegas? Dices en el 2019 y ya me 2019. mudé 2020. Ujú. Ah, o sea, fue relativamente reciente, ¿no? Relativamente Guau, ¿y reciente, cómo, justo en cómo pandemia. decides? Porque muchos dicen México, Ciudad de México, ¿no? Es lo Ujú. único que hay para muchos, ¿no? Sí, lamentablemente sí, ¿no? Sí, Desgraciadamente. Vamos a cambiar eso. sí. Este, ¿Y cómo es que, o a quién conoces que decides quedarte ahora sí que a vivir definitivamente aquí? Porque de Bulgaria a aquí hay Sí, pues 20,000 pesos en avión de diferencia, ¿no? sí, sí es muy costoso como ese viaje, como de ida y vuelta, y creo que es lo que más me cuesta, ¿no? Para volver a ver a mi familia. Y sobre todo que ahora pues tengo familia aquí, ¿no? Y entonces hay que viajar, ¿no? Pero sí es como un gran reto, como esa distancia, ¿no? Claro, Porque pues es como, tengo muchos proyectos con mi familia y con mi mamá y con mi hermana, entonces es bastante como que duele el alma, pero aquí estoy feliz, sí. hay que hacer sacrificios, ¿no? Sí, 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 es sí, un sacrificio muy grande, créeme, sí. claro. Sí, Bueno, sí. pues antes que nada, tus redes sociales para que te Sí, conozcan muchas gracias. Pues me pueden buscar como ina.inc con K en en Instagram. Instagram. Pueden buscar mi página web que es inacristova.com. Y pues por supuesto el estudio Lápiz, que les invito a que participen en nuestros talleres, en el diplomado también, y que nos conozcan de cerca, que es lápiz.mx. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ina, Muchas por estar por gracias, aquí. Luis. Un gustazo que estés Sí, por aquí. así es. Esperemos una segunda parte de, Claro que de- sí. de esta bonita conversación, ya con otro espacio puede ser, que agradecemos igual por prestarnos las instalaciones, la universidad. Sí, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, posiblemente la siguiente semana, posiblemente no. Estén atentos a nuestras redes sociales y muchísimas gracias a todos por vernos. Un saludo y hasta Gracias. luego. Hasta Adiós. luego.